Pues sí, espero que les esté gustando la comida. Desde este espacio, desde la pirámide número 2 de Calakmul, hay una concreción física de lo que es el poder de los mayas. No hay nada en el entorno que no haya sido edificado por los señores de Calakmul. Enfrente está la pirámide número 1 y todo el entorno es dominado por ellos. Si acaso en este amplísimo horizonte hay la huella de una presencia, esa es de los señores de Calakmul. Son edificios bajo el concepto de montaña. En su interior se encontraron tumbas, tienen varias épocas constructivas. ¿Qué extensión tiene el túnel este aproximadamente, Omar? 16 metros. 16 metros. ¿Y este mascarón lo podemos asociar con el inframundo? Son los rostros de la montaña. Y son la personificación de las diferentes fuerzas de la naturaleza que las modelan y que las representan. Por lo tanto, hay diferentes aspectos. No solamente la lluvia la lluvia es buena para la cosecha, puede ser destructora como un huracán o tener varias variantes, varias vertientes, dependiendo la situación en que se presente o el reto que le presente a su sociedad. En este caso, los mascarones vendrían siendo esta personificación de la montaña. Tradicionalmente siempre se ha planteado que la cultura maya tenía toda una cuestión muy vertical. El nivel celeste, la tierra y el inframundo, todo unido por la ceiba y por diferentes variantes de este matiz. Y aparentemente la cultura maya, a partir de toda la información que se ha recabado, que ha brindado tanto Calakmul como la estructura 2, no sustenta mucho eso. Lo que importaba en este sentido no era que estuviera arriba o abajo, sino que está adentro de la montaña y lo que está afuera. Este friso es toda una representación de la montaña, o sea, toda su iconografía es una reiteración de este concepto de montaña. En la parte externa estaría enmarcada por estas orejeras cuadradas y en la parte superior hay toda una banda de elementos como ganchos que son colmillos. Representaría una boca abierta, la boca de la tierra. De hecho, esta imagen es un ave con las alas abiertas y es un ave con de su pico abierto surge un rostro que se alcanza a ver en esta parte y emerge del pico.
Pero no es un ave sencilla, son diferentes elementos de la fauna que los sincretizan los mayas y materializan este tipo de concepciones. Son aves que tienen cuerpo de cabeza de serpiente esquematizada, tienen colmillos como jaguar, en fin, sincretizan diferentes partes de animales y los unen en este tipo de conceptos. Todo este tipo de sitios tempranos, Mirador, Calakmul, Nacbe, al final son fundaciones olmecas. Para este momento la tecnología del estuco, el mismo diseño iconográfico, todo lo que implica o todo lo que está detrás de este discurso ideológico es un discurso ya maduro, es un discurso ya muy bien establecido que se expresa. Para la época, la temporalidad 400 a.C., tradicionalmente se ha planteado que es la génesis de la cultura maya, que está en sus albores, está empezándose a desarrollar. Pero la evidencia material es que no tiene esto por desarrollarse, esto ya está consolidado. Estamos hablando de estucos que, a pesar de más de 2.400 años, han resistido tanto las condiciones de enterramiento, el peso de los otros edificios. Eso implica o eso propone que no estamos hablando de gente o de sociedades que estaban apenas desarrollando, resolviendo este tipo de retos, ¿no? Sino estamos hablando de gente que tenía una trayectoria, que tenían un conocimiento y que simplemente lo adecuan al nuevo medio en que se encuentra, que es esta selva. Y desde el punto de vista estilístico es muy distinta a la cultura maya, tiene una sensibilidad propia. Empieza a separarse de lo que va a ser la olmeca, pero queda en evidencia las bocas en forma de jaguar de los mascarones, ciertas formas almendradas de los ojos, en fin, diferentes elementos que se alcanzan a observar todavía, pero que ya no son plenamente olmecas, sino ya también tienen esta otra vertiente que sería la maya. Y bueno, el último plano es un personaje que está en una posición que en la literatura arqueológica se llama nadadores. Esta es un ser recostado, se ven las manos, el rostro está aquí enfrente con el cabello echado al frente y las piernas están cruzadas. Pero la perspectiva es como cubista, porque es como si hubiera sido visto de muchos planos el cuerpo, ¿no? Y está descrito a partir de distintas perspectivas en un solo plano. Es muy interesante. Esta visión, esta panorámica que tenemos ahorita, nadie la tenía. Al final de cuentas, el friso se diseña para ser visto a lo lejos. De ahí que los colores rojos, que están un poco apagados, están en los bordes para que en el momento que un espectador desde la plaza lo viera, le diera una volumetría, realzara la figura, las formas modeladas y se pudiera entender mejor todo el diseño general. Entonces este es otro de los elementos que refuerza este concepto de montaña. Es decir, un espectador desde el exterior va a ver la volumetría, la morfología de la arquitectura, que repite la forma de una montaña, cruza este portal y realmente estaría dentro de la montaña. Calakmul quiere decir dos montes adyacentes. En una meseta bastante plana, en las tierras bajas de los mayas, se elevaron dos edificios para recordar las montañas de los ancestros, el sitio del origen, el sitio que preserva la memoria. Nos has hablado de elementos simbólicos que definen Calakmul, como por ejemplo la idea de la montaña, la idea de la gruta también asociada con la montaña. Y una de las características del arte de la ciudad son las llamadas vasijas de escondite, que son vasijas que no son hechas para usarse, sino para ser enterradas con un valor ceremonial, con un valor ritual. Las vasijas de escondite
consisten en dos platones, dependiendo de la época, con sus bocas encontradas. En algún momento pueden ser materiales ya cocidos o en otros son materiales crudos, de hecho. Y en su interior hay una gama de materiales o de artefactos que son depositados adentro. Para un cierto momento son cabezas humanas bañadas en cinabrio. En otros momentos se convierten en elementos de tipo marino, algas, esponjas, con restos de jade o de otro elemento que integran la ofrenda que está depositada. Se han asociado como ofrendas dedicatorias, ofrendas para rituales de perpetuación. Lo que hacen es integrar a la montaña un cierto tipo de energía, lo que se denomina chulel, una especie de energía anímica. Este concepto es parte de toda la explicación de esta idea de montaña-cueva como el eje principal de la ideología maya, al menos para Calakmul. Todos los miembros de la sociedad, al final de sus días, al final de su vida, regresan en esta forma de energía, en esta forma de entidad anímica que es el chulel, y solamente los gobernantes, por ser seres completos, gentes que tienen todos los chuleles, son los únicos que tienen permitido regresar con todo su cuerpo. En este edificio, en la pirámide número 2 de Calakmul, se encontró la tumba de Garra de Jaguar, uno de los señores de la ciudad. Fue identificado por un plato en donde hay el glifo de una garra de jaguar y también está el símbolo del fuego. Podría ser interpretado esto como un zarpazo ardiente, el zarpazo de un jaguar en pos del fuego. El jaguar se asocia directamente con el fuego. ¿Y qué es la arqueología sino una manera de rascar, de dar zarpazos en el tiempo en busca del fuego, que es la belleza oculta de los edificios y los legados del pasado? Calakmul es la ciudad de las estelas. Hay 120 y por momentos integran un auténtico bosque de piedra. Estas estelas hablan de las dinastías de una ciudad que tuvo sucesiones bastante controladas y pactadas. Distintos linajes intervinieron en el poder. Hubo una serie de gobernantes en donde todos ellos dejaron una huella, una estela que los representa, siempre hablando de la nomenclatura del poder, estableciendo su categoría y haciendo un acto de propaganda, condición típica del poder en todos los tiempos. La mayoría de las estelas fueron levantadas aproximadamente entre los años 550, 600 hasta el 850 más o menos, en toda el área maya en general. Como Calakmul tiene una profundidad histórica muy larga, tenemos estelas desde el 435 después de Cristo. Entonces, las estelas, como son unos monumentos para legitimizar a los gobernantes, todo este lapso histórico que transcurre fue representado, fue conmemorado por medio de estos edificios, de estos elementos arquitectónicos. Y bueno, eso ha hecho que tengamos tal variedad, tanta cantidad de estelas.
El gran problema en Calakmul es la calidad de la piedra. De estos 120 monumentos, solo una pequeña fracción te puede leer todavía. La mayoría, porque están construidos en un material calizo muy suave, se han ido erosionando, se ha ido perdiendo el relieve, las formas, y muchos ya son totalmente ilegibles. Para entender la transmisión del poder y la sucesión en el mundo maya, las estelas son muy importantes. Por ejemplo, algunas ciudades mayas las asociamos mucho con algún gran gobernante, ¿no? Pacal II, en el caso de Palenque, Chanmuán en Bonampak, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar en Yaxchilán. Y aquí hay 16 gobernantes, por lo menos, y las estelas nos estarían hablando entonces de esta muy rica sucesión en el tiempo de distintos gobernantes. Sí, así es. Básicamente la mayoría, el grueso de las estelas fueron erigidas en un periodo de 3 gobernantes, de Yucom Chen, conocido como el Grande, Garra de Jaguar o Yichaccac, Yucom Yichaccac, y su sucesor de él, Yucom Toccahuil. Estos 3 gobernantes más o menos abarcaron del año 620, 630 hasta el 720 más o menos. Sí, y Yucón el Grande estuvo como 50 años. Como ¿no? Casi 60 años. 60 años en el poder. Sí, fue uno de los también de los periodos más largos de un gobernante, ¿no? Más o menos como Pacal, que también tuvo un gobierno muy extenso. En el caso de Calakmul no solamente son estos 3, tenemos evidencia de Serpiente Enrollada, de Kujish, gobernantes que estuvieron más o menos entre los siglos V y VI, que dejaron una evidencia o que son mencionados en los monumentos posteriores como referentes de ellos, como sus ancestros para legitimizar a los que en otro tiempo, tiempos contemporáneos de Pacal, estuvieron en el poder. Esta es la estela 43. ¿Alcanzamos a leer algo en ella, Omar? Bueno, está toda los costados son los que tienen las inscripciones. Aquí en la parte frontal se observa todavía un personaje, que se encontraría su rostro, está portando una barra ceremonial, y hay una serie de personajes menores a los costados rodeándolo que se ha interpretado como sus ancestros. Toda esta parte de la iconografía de este tipo de monumentos no ha sido totalmente clarificada. Hay diferentes posturas, hay diferentes propuestas de qué significaban, pero vamos, es uno de los monumentos más tempranos del sitio. Y curiosamente de los mejor conservados en cuanto a estelas. Exactamente. Incluso con la pintura original. Así es. En estas estelas hay un elemento que es típico de Calakmul, que son las famosas estelas pareadas. En la parte frontal está el gobernante con un prisionero a los pies, y en la parte posterior está la mujer. O sea que aquí sí el refrán de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, aquí se cumple literal, en piedra. Totalmente. En el año 909 de nuestra era, los mayas labraron sus últimas estelas. En Toniná hay una que proviene de esa fecha. La otra está aquí en Calakmul. Esta es la pieza más reciente de las estelas, la última estela que se erigió. Fue construida en el año 909 y dentro de sus inscripciones menciona un gobernante, Atok, que sería el último en el registro de Calakmul. Pero las inscripciones, digo, no que yo las pudiera entender, pero de cualquier manera no veo absolutamente nada. Sí, no, ¿cómo saben que es el 909? En la parte, en esta parte lateral, a ver, hay toda una serie de glifos que con luz rasante los epigrafistas son los que han podido determinar. No, en esta estela ya hay un sistema que se llama de la cuenta larga. Ya no es como antes que teníamos todo el sistema de catunes, en que son de 20 años. Exactamente. En esta cuenta larga son ruedas calendáricas. Entonces las posibilidades que hay de la rueda calendárica marcada en esta parte, que son 400 años. Más o menos, te dan 909, 1100 y tantos y 700 y tantos. Y eso sí se alcanza a leer aquí en esta parte. Sí, todas estas son las secciones de los glifos. Aquí se ven unas vírgulas de un glifo que venía en esta parte y las otras secciones que van terminando hasta este punto.
Casi del año 1000. Casi del año 1000. Última pieza de Calakmul. De hecho, esta junto con una hectonina son las últimas estelas construidas por la cultura maya. No hay una causa definida para el colapso de los mayas, pero conocemos el momento en que guardaron silencio para siempre. En el año 909 se escuchó el último golpe de pedernal. Poco a poco, la escritura en piedra sería borrada por los trabajos del tiempo. Ya estas estelas son más pequeñas, son más escuetas, los personajes son más esquematizados, ya no tienen toda esta diversificación. Y estas muchas épocas también las han encontrado ustedes en las vajillas. Y, por ejemplo, es la ciudad también que tiene más máscaras que se han encontrado. Exactamente. ¿No? Sí. Y cómo se explica toda esta variedad de máscaras. Ya, lo que pasa es que dentro del sistema funerario, esas máscaras representan o son representaciones del rostro del personaje, no una máscara real. Entonces, estas se colocaban a los lados cuando se colocaba ya el cuerpo en un fardo con todo a su ajuar. Eso se explica en términos de que en esta larga secuencia histórica de Calakmul, diferentes personajes, no necesariamente gobernantes, sino gente asociada a las clases dirigentes, fueron enterrados bajo todo este concepto de regresar a la montaña. Esta es la historia de una pasión equivocada. Un árbol de matapalo, que es un árbol parasitario, abraza una estela. Probablemente aquí había un árbol y creció este matapalo alimentándose de él hasta vaciarlo por completo, en busca de otra pasión, es decir, de otro árbol. Se equivocó y dio con una de las estelas de esta ciudad. Estamos ante la extraña pareja de Calakmul. Es posible que el matapalo sobreviva porque se está alimentando del alma del Señor representado en esa estela. Ya no podemos saber de quién se trata, pero lo importante es que lo sabe el árbol. Normalmente pensamos que el arte maya es un arte de jerarquía, de solemnidad, pensamos que debe ser contemplado de manera reverencial. Detrás de esta puerta que parece de inspiración bancaria se encuentran algunos de los murales más reveladores del mundo maya, obras que tienen sentido del humor, ligereza, anti-solemnidad. También los mayas se reían y gozaban de la vida. Es de acceso muy restringido esto. Sí. Pero todavía no está abierto al público. No está abierto al público. ¿Cuándo se comenzó a hacer la exploración de estos murales? Empieza en el año 2004 y ya en forma del 2005. En su momento de uso este edificio estaba totalmente a la intemperie. ¿Que estaríamos hablando de qué año más o menos? 650-700 después de Cristo. Y bueno, obviamente el propósito de este edificio era legitimizar y dar constancia de una celebración
una festividad o una conmemoración muy importante que quedó plasmada en sus muros. Estos murales narran escenas cotidianas en las que se bebe un líquido codiciable. Si a la intemperie hay 40 grados de calor, aquí la temperatura se acerca a los 50 grados. Da envidia ver a la gente de ropas ligeras y sombreros de petate que comparte ollas y vasijas refrescantes. Este sentido de la convivencia da una idea de la vida cotidiana de los mayas y de su capacidad para convertir la sed en una ceremonia. Una cosa curiosa son los sombreros. También sí. El uso de sombreros que muchas veces no se asocian con la cultura maya del periodo clásico, y aquí están muy claros, y también este tocado de petate. Sí, no, es que esa es una de las grandes riquezas que tiene las representaciones aquí de las pinturas. O sea, nos da una variante mucho más amplia tanto de indumentaria, de textiles. Por lo regular siempre se han asociado ropas muy pesadas, muy vastas, en cambio ropas translúcidas como que presenta el personaje femenino de acá, o los diferentes enredos de los hombres. Hablan de una diversidad de colores, una diversidad de textiles y de fibras que deben haber usado. Lo mismo los tocados, algunos son hechos con elementos de palma, otros son simplemente con ciertas telas, se hace todo un enrollado en el cabello que va dando los diferentes aspectos de los tocados. La representación es fabulosa, es una representación de vida cotidiana, algo que no solemos ver en el mundo de los mayas, gente bebiendo, compartiendo comida. Hay mucha presencia de figuras femeninas también, y un trazo muy suelto, muy libre. A mí me recuerda un poco el trazo de los cómics. Tiene un enorme movimiento este mural. Esto lo podían ver todas las gentes, era un espacio privado, era un espacio público. Esta área de la ciudad, la Acrópolis Chignap, es un espacio semipúblico. Es un espacio que está, aparentemente por la información que se ha recopilado, un área destinada para realizar ciertas festividades, ciertas ceremonias, que bien podían ser desde ascensos al poder o celebración de finales de periodos, es decir, finales de Catún, finales de ciertos momentos significativos dentro de la vida social de la ciudad. Pese a que se ven en situaciones cotidianas, todos los personajes están con sus mejores vestimentas. Presentamos toda una variedad de tocados, una variedad de vestimentas. ¿Y serían personas comunes o pertenecerían a la jerarquía? Aparentemente todos pertenecen al grupo de élite, aunque hay cierta, por las posiciones y por las funciones que aparecen en algunos de las escenas representan, podrían ser personajes que son de una clase no tan alta. Aquí la situación o la pregunta que nos arroja este tipo de contextos es cuestionarnos qué tan intrincada era la estratificación social. En este panel, por ejemplo, el personaje principal es una mujer con un vestido transparente en color azul, bordeado con glifos, bordados en los costados de la túnica y demás, que está recibiendo una olla de una mujer que aparentemente podríamos interpretar como una sirviente. Pero la mujer presenta también decoración, adornos de ámbar, de posiblemente coral, una vestimenta muy ligera, muy de un tejido no vasto, o sea, no podríamos decir que es una clase inferior. De hecho, el mismo hecho que el personaje reciba la olla está implicando que están compartiendo una corresponsabilidad dentro de la escena, sea lo que significara. Entonces, ¿qué tanto podríamos decir que es la dama principal y su sirviente que le está bajando una olla? O sea, genera este tipo de cuestiones, ¿no? Cuestionarnos qué tan estratificada era la sociedad maya, al menos para Calakmul. Las diferentes escenas, los diferentes motivos que se representan son situaciones que
nosotros hemos interpretado como una festividad. Y en estos tipos de reuniones pues, se podrían instrumentar las alianzas matrimoniales, establecer ciertas pautas para ya sea iconografía, en fin, todo dentro del marco de una festividad un poco similar a lo que sucede actualmente todavía en ciertas poblaciones, los famosos cambios de mayordomía, donde gentes asociadas a una cabecera se reúnen en el pueblo en una comilona, van haciendo intercambios, trueques, y al calor de la festividad entre las bebidas y demás se hacen alianzas matrimoniales. Calakmul fue una gran ciudad de negociaciones políticas, había emisarios que venían aquí, también se establecían alianzas matrimoniales, entonces esto tendría que ver un poco con las ceremonias en las que también se va estableciendo estas redes de intercambio y de poder en Calakmul. Así es. La ciudad de Calakmul es uno de los descubrimientos más tardíos de la arqueología mexicana. No fue sino hasta 1931 cuando se iniciaron exploraciones. Un empleado norteamericano de una compañía chiclera, Sirius Lundell, fue el primero en dar noticia de la ciudad. Él trabajaba aquí en la región de Campeche. Durante mucho tiempo esta zona permaneció aislada, está encubierta y rodeada por la selva. Esto preservó a Calakmul y la convirtió también en el secreto mejor guardado de la arqueología mexicana. Una vez que se empezó a conocer lo que aquí se había hecho, se pudieron rastrear múltiples relaciones con otras ciudades mayas, ya fuera que tuvieran alianzas con ellas o bien rivalidades, como la distante y poderosa Tikal. Fueron las dos grandes entidades que controlaron la política general del área maya, al menos desde los años 500, 400 después de Cristo hasta el 800. O sea, se dan diferentes enfrentamientos, en algunos casos directos, en otro caso por medio de sus diferentes estados satélites o sus estados asociados a cada una de estas entidades. Y la mano de estas dos grandes potencias se fue involucrando. Incapaces de derrotar a la otra potencia, Tikal y Calakmul trataban de debilitar a sus aliados. Calakmul llegó a tener entre 35,000 y 45,000 habitantes. Su sola dimensión hacía imposible que fuera invadida y la selva circundante le brindaba un escudo. En algunos casos fueron casos de la guerra de Caracol con Tikal, en otros casos de los ataques de Tikal a Dos Pilas, que era un sitio que estaba bajo el respaldo de Calakmul. En fin, se dirimieron toda una serie de eventos.
Los mayas no hacían guerras de aniquilación ni de ocupación. A pesar de tener una muy activa vida militar, básicamente se dedicaban a capturar prisioneros, de pronto capturaban algún dignatario o alguno de sus descendientes. De esto hay, por ejemplo, testimonios en las pinturas murales de Bonampak. Los murales de Bonampak narran la presentación festiva de prisioneros. Una de las escenas más inquietantes es la decapitación de un dignatario. En 2010, el arqueólogo Alejandro Tobalín Ahumada encontró una tumba al pie de los murales. Curiosamente, no se trataba de un entierro suntuoso lleno de ofrendas. Era la tumba austera de un personaje decapitado. No se le honró porque se trataba de un enemigo. Es posible que la pirámide se construyera mientras la víctima estaba cautiva y que su sacrificio y su entierro fueran el último acto para dotar de valor sagrado al edificio. Esta trama, digna de una tragedia de Shakespeare, habla de una revuelta interna para llegar al poder. En Calakmul, la mayoría de las tensiones fueron de otro tipo y tuvieron que ver con la necesidad de que la distante Tikal siguiera estando lejos. Las guerras mayas no se realizaban con flechas ni otros proyectiles. El combate se desarrollaba cuerpo a cuerpo. Los conflictos se dirimían en gran proximidad. No es extraño que del pleito se pasara a la discusión. Hubo alianzas matrimoniales. Calakmul tiene, bueno, más que Calakmul, en la corona está registrada la presencia de mujeres que provenían de la élite de Calakmul, que fueron a casarse con los gobernantes de este sitio. Y no solamente en un caso, o sea, se habla de la presencia a lo largo del tiempo de 2 o 3 generaciones de diferentes mujeres que fueron asociándose o uniéndose. En la zona maya, la diplomacia jugó un papel para refrendar vínculos y pactos, y los arreglos matrimoniales cambiaron el curso de linajes enfrentados. El poder no solo dependía del ejercicio de la fuerza, sino de su sabia supresión. Podríamos decir que los proyectiles y las flechas de los mayas fueron, en rigor, las alianzas. Calakmul fue una importante ciudad-estado, mantuvo alianzas muy estrechas con diversas poblaciones a través del Kuchkabal, que era una confederación de ciudades que se unían. El Kuchkabal mantuvo el orden regional en esta dinámica de confederación de la cual Calakmul fue cabecera. Para recibir a los visitantes que iban a discutir los planes, las alianzas, los matrimonios que reforzaban vínculos entre distintas ciudades, se acogía a los representantes, los embajadores, en esta área residencial. Es una función que no se ha encontrado en otras ciudades mayas, la de tener una zona para invitados de calidad. Hay nuevas tecnologías, satélites a 700 kilómetros de altura, sistemas de GPS, análisis de laboratorios, cámaras que permiten hacer una arqueología no intrusiva y, sin embargo, el arqueólogo sigue dependiendo del primero de sus instrumentos, la cucharilla. En la arqueología,
todo comienza y todo termina con una cucharilla. Aquí nos podemos hacer una idea muy clara de cómo se encuentran los edificios en una zona arqueológica. Es así, Omar, como ustedes primero ven totalmente cubierto de maleza, un montículo. Hay la evidencia de las estelas, evidentemente de que aquí detrás se puede encontrar algún edificio. Bueno, es todo un trabajo a profundidad. En primer punto tenemos que establecer estrategias de cómo acceder al edificio. Es decir, necesitamos contextualizar el espacio. Lo primero que se hace por lo regular son pozos estratigráficos para localizar los niveles de piso originales. Una vez que se tienen establecidos este tipo de datos seguros, lo empezamos a rastrear por medio de una cala o trinchera, que lo que nos permite es ir separando el escombro, todo el derrumbe del edificio, toda la vegetación y todo el asolve que tiene con el paso del tiempo, y poder ir caracterizando sus diferentes elementos, todos sus rasgos arquitectónicos, ya sean escalinatas, ya sean paramentos o muros, en fin. Y esto a su vez nos va permitiendo ir entendiendo el proceso de transformación que sufrió, de ser un edificio vivo, un edificio en uso, cómo se fue transformando a un contexto arqueológico, a un contexto como el que ahorita podemos observar. Aquí en el proyecto tenemos una serie de lineamientos de conservación arquitectónica. Uno de ellos es la reintegración volumétrica, para no caer en reconstrucciones. ¿Qué implica este concepto? Implica reintegrar, obviamente señalizando qué parte es la moderna de la arqueológica, para que el público o el visitante pueda entender o pueda integrarse dentro de lo que es un espacio construido, sepa si está en un interior, en un exterior, sepa si es un basamento y no es una casa habitación. Aquí ya liberaron una escalera, ¿no? Y solamente dejaron esta parte ahora, digamos, a la vista. ¿Esto por qué? ¿Por qué han tomado esta decisión? Esta fue una decisión de tipo didáctico. ¿En qué sentido? Por lo regular, todo el mundo cuando visita las zonas arqueológicas o ve los edificios totalmente restaurados o ve montículos, montones de piedra que no tienen aparentemente ningún sentido. Este tipo de cala abierta muestra los elementos ya consolidados de la fisonomía que debe haber tenido el edificio sin afectarlo estructuralmente. Pero no es una decisión definitiva, digamos, es por el momento podemos saber lo que había aquí, ¿no? Claro. Y si los dioses del presupuesto son propicios, pues tal vez se puede en algún momento extender y descubrir ampliar todo el edificio. Exactamente. ¿A qué propósito servía este edificio? Este edificio servía, en primer lugar, como una especie de palco para enmarcar las diferentes actividades que se celebraran en la plaza. Obviamente está reforzada esta idea con las estelas que están aquí sembradas en su parte frontal, y que a su vez servía como el basamento para edificios habitacionales que se encontraban en la parte superior. Hay ciudades como Aguateca, Dos Pilas o Ceibal en el río Pasión que sufren procesos violentos. Ya hay evidencia de conflictos armados en las mismas ciudades. Y hay otros sitios como Tikal, como Calakmul, que no hay evidencia de este tipo de violencia, aunque después empiezan a desaparecer, empiezan a abandonarse paulatinamente. Estas dos versiones, estas dos situaciones, involucran un poco toda esta cuestión. Hay un dato, hay investigadores como Richard Hansen en Mirador, que hablan de un
colapso maya temprano. Para principios de nuestra era, entre el año 50 antes de Cristo al 100 después de Cristo, él plantea que sitios como Mirador, sitios que tuvieron una enorme importancia para el periodo temprano, son abandonados por una especie de colapso ecológico. En ese caso sí Calakmul es un elemento de prueba que nos habla que hay una continuidad. O sea, a lo largo de todo el tiempo Calakmul siempre estuvo ocupado. De hecho, la presencia del clásico temprano, que correspondería más o menos a este momento que plantea Hansen, Calakmul presenta una serie de murales, presenta mascarones, presenta toda una actividad constructiva, una actividad artística, que no nos menciona, no nos da evidencia de este tipo de intermedio en la cultura maya. En todo caso, lo que nos ayuda mucho a establecer Calakmul es una continuidad de la vida en la civilización maya, en momentos en que no todas las ciudades tuvieron esta continuidad. Algunas florecieron, desaparecieron más tempranamente o pasaron por un declive, y Calakmul tiene una gran unidad en el tiempo. Así es. De los momentos finales, cerca del 850 al 900, tenemos evidencia de edificios, proyectos arquitectónicos que no se terminan, que quedan interrumpidos, y bueno, hay evidencia de eso también. O sea, Calakmul, ese es uno de sus grandes relevancias a nivel de investigación. Para los investigadores es un sitio que le presenta a uno una gran cantidad de vertientes de exploración, de responder diferentes preguntas de la sociedad maya, que yo creo que casi ningún sitio puede tener. Algunos son muy tempranos, otros son muy tardíos, otros son del periodo intermedio, pero vamos, no todos tienen esta enorme Aquí tienes continuidad. la novela completa. Exactamente. Toda pirámide es una especie de reloj de tiempo y ninguno da tantas horas como esta pirámide de Calakmul.